En una de nuestras historias saludables anteriores les hablábamos de la importancia que tiene el orden cuando vamos depositando los productos en el supermercado, en el carro del mercado, sobre todo porque de ahí depende su conservación futura. En nuestra historia saludable de hoy les hablaremos de la manera más adecuada para almacenar estos productos cuando llegamos a la casa con nuestro carro de mercado lleno de alimentos. Por esa razón, en nuestra historia de hoy les daremos todas las pautas para que ese almacenamiento se haga de la mejor manera. Acompáñenme. Nos acompaña nuevamente nuestra tecnóloga en alimentos, Marta Parra. Marta, bienvenida a Historias Saludables y usted definitivamente ya es de la casa. Gracias, Elena. Bueno, en primer lugar, hablábamos en una historia anterior de ese orden que debemos tener en cuenta cuando vamos al supermercado. También debe existir un orden cuando almacenamos nuestros alimentos en nuestros hogares. ¿Cuáles son esos consejos prácticos, claros y contundentes para que nunca más se nos olvide? Muy importante que cuando lleguemos debemos almacenar contrario a como compramos. Es decir, lo primero que vamos a almacenar son las carnes, los lácteos y los embutidos. Posteriormente frutas y verduras y finalmente todo lo que son los granos, abarrotes, entonces cereales, enlatados, productos de empaque Tetra Pak, que son los no perecederos. Esa es la mejor forma de almacenar. Cuando hablamos de las carnes, pues nos estamos refiriendo a productos que se almacenan en un congelador. ¿Cuáles son, digamos, esas características que debemos tener en cuenta? Bueno, en el caso de las carnes, y cuando me refiero a carnes puede ser de pollo, res, cerdo, la mejor opción que podemos tener es almacenarlo por porciones, es decir, la porción que va a consumir mi familia en un día de la semana. Entonces almaceno lo del lunes, lo del martes, lo del miércoles, de tal manera que descongelo solo la cantidad que voy a utilizar. Hay que tener en cuenta, así con frutas y verduras, que tanto las frutas como las verduras nos aportan vitaminas y minerales, ¿cierto? Entonces, para tener un mayor aporte de vitaminas y minerales debe ser fresco. Cuando nosotros congelamos y se dan pérdidas de nutrientes por el mismo, o sea, cuando congelo el agua, se separa de la verdura o de la fruta, entonces ahí se pierden muchas vitaminas y minerales. Entonces, mejor comprar menos. Es mejor comprar menos la cantidad que se va a consumir porque así vas a garantizar mayor aporte de vitaminas y minerales o combinar, ¿no? Si tengo congelado, combino del que tengo congelado y un poquito del que tengo refrigerado. Por ejemplo, el arroz así como lo tienes almacenado. Mucha gente cuando la comida le sobra lo almacena en la misma olla, que no se debe hacer, o lo almacena así como tú lo tienes en recipiente plástico pero sin tapa. Entonces todo lo que vaya preparado o no preparado después de que esté partido, en el caso de frutas, jugos, debe ir tapado. Y ahora pasemos a otro tema que es bien importante, los enlatados, los cereales. Con los enlatados, un consejo que yo siempre doy, así como decíamos en el orden de compra de que era importante que esté alejado de la luz y de las fuentes de calor. Entonces aquí muy importante con los enlatados es, uno, revisar las fechas de vencimiento, y dos, cada vez que se vaya a abrir, lavarlo con abundante agua. Después de abiertos los granos, ¿cómo se pueden guardar? Yo aconsejo de que lo puedes retirar de la bolsa plástica y lo pones en un recipiente o lo puedes llevar con la bolsa. Ahorita venden unas pinzas que uno dobla la bolsa y coloco la pinza para evitar que también entre la humedad. A veces tenemos café así en un recipiente, ¿cierto? Entonces tenemos poca cantidad. Entonces compramos nueva cantidad de café, destapamos y ponemos encima lo nuevo. Es decir, lo viejo quedó abajo, lo nuevo quedó arriba. Ese es un error que ocurre muchísimo en los hogares, ocurre con el agua que almacenamos en la nevera. También a veces que te quedó un conchito y le pusiste el resto allí. Hay algo que se llama sistema PEPS. Lo primero que entra a mi cocina debe ser lo primero que sale o lo primero que yo consumo. Entonces, si yo tengo esta poca cantidad, lo que yo debo hacer es consumirla. Cuando la consumo todo, lavo el recipiente y luego pongo el nuevo. Ya no tenemos excusa, pues ya somos muy conscientes de esas consecuencias, de cómo nuestro organismo se puede afectar, cómo nuestra salud se puede ver comprometida. Así que sigamos muy atentamente estas recomendaciones, seamos muy juiciosos y garanticémosle a nuestros seres queridos también una mejor calidad de vida. Nos vemos en una próxima historia saludable.